¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y bueno, pues hoy tengo a dos grandes que me gustaría aprenderles mucho y que los fui descubriendo a través de estas páginas, que es Sueño Olímpico. Tengo aquí a Juan Luis Barrios. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy bien, muchas gracias. Miren, si dimensionamos la carrera de Juan Luis Barrios, vamos a decir lo que viene aquí en el libro, no solo hablamos del último corredor mexicano de fondo con nivel mundial, sino uno de los mejores de todos los tiempos y quien además sigue haciendo historia corriendo en la categoría de más 40 y entrenando a nuevas promesas del atletismo. Con 8 medallas de oro y una de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es el máximo medallista mexicano en atletismo en la historia de esa justa, subiendo al podio en 6 ocasiones. ¡Qué barbaridad! No, pues, Ya necesito, ya no quiero comer. No, disciplina. exacto. Disciplina, constancia, creo que son dos de los factores que van a poder encontrar en las páginas de Sueño Olímpico. Y al contrario, no se trata de ejemplificar una carrera deportiva o individualizarla, sino es poner en contexto la historia de muchos deportistas mexicanos que quizá gozamos de un anonimato hasta que a veces salta un resultado en medios de comunicación, pero es la historia de una gran mayoría. Y aquí lo que buscamos y lo que creo que Jorge Cuevas hizo muy bien es poder plasmar una lucha constante entre la pasión por un deporte, pero también por destacarse a través de los valores que acabas de mencionar. Fíjate, es este libro, además de contar anécdotas, historias y cosas que vienen aquí, te le puede inspirar, no nada más a un atleta. O sea, nos inspira también a aquellos que queremos tener, que corremos otro tipo de carreras. Pues la carrera de la vida, al final creo que es la carrera más importante que todos tenemos, que no muchas veces entendemos hasta cierto punto, cuando ya puede ser demasiado tarde. Entonces todos estamos en esta carrera y una es disfrutarla, dos es luchar por un lugar dentro de toda esta masa global, pero lo más importante es que podamos encontrarnos a nosotros mismos en ese camino. Y otra parte de este equipo, porque muchas carreras se corren en individual, pero siempre hay un equipo ¿no? De entrenadores o la propia familia o de motivados, o habrá gente que sí corra solo, ¿no? Pero y que tenga solo. Sin embargo, aquí Jorge Cuevas jugó un papel y muy importante en este libro, quien ha dedicado gran parte de su vida a narrar historias transformadoras, ya sea desde escenarios en el aula y en libros, ¿no? Autor de Maratones del Infierno y de bestseller como Se Buscan Locos, y muchas, muchas otras. Corredor de 14 maratones, incluido el de Boston en el 24. Y bueno, pues yo quiero preguntar, ¿cómo es que se conocieron y cómo surgió la idea de hacer este libro? Esa es una de las cosas más padres que me han pasado, cómo nos conocimos. Yo estaba viendo una carrera de Juan Luis, porque yo creo mucho en que a través del deporte te inspiras para otras cosas, ¿no? Entonces yo estaba viendo con mi hija que se iba a estudiar por una beca a Canadá como bailarina y le estaba enseñando en un video, le está diciendo yo, mira, quiero que veas esta carrera de Juan Luis en Toronto, 2015. Yo no lo conocía. Y lo que te voy a decir suena poco verosímil. Lo estaba viendo y le digo, fíjate cómo en los últimos 200 metros viene atrás del americano, de los canadienses, del brasileño que toma la punta, y en los últimos 200 metros se los despacha a todos y lo ves, la fuerza, la emoción y todo, y la volvíamos a ver. Y en las 12 vueltas y media del 5000 le iba explicando más cosas y le digo, bueno, yo no sé de danza, pero te quiero compartir desde aquí esto, ¿no? A los 15 minutos llega por WhatsApp, hola Jorge, soy Juan Luis Barrios, acabo de leer tu libro Maratones del Infierno. Y yo dije, como hay un amigo que lo admira mucho también y que es su amigo y conocido, dije, Luis Lara pues, me está choreando, bromeando, me la está aplicando. Y no, ya le hice un examen y dije, no, sí es Juan Luis Barrios.
Nos conocimos, Juan Luis me pedía a mí recomendaciones sobre cómo escribir, él dice que le di muy malas recomendaciones y terminamos haciendo una muy bonita amistad, no nada más nosotros, sino hasta con nuestras parejas, y surgió esta posibilidad y fueron 2 años y medio, poquito más, de construir Sueño Olímpico, que para mí es el sueño de Juan Luis de dedicarse como profesional al atletismo, pero también es el sueño de un fanático que escribe de poder narrar esta historia con una perspectiva muy distinta a como se narra normalmente, ¿no? Y además no era narrar lo que te dice Wikipedia o lo que vas a ver en un noticiero, sino era como intentar narrar desde dentro, que era lo que él vivía. Y es lo que leímos aquí. Y quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué significa para ti la frase sueño olímpico más allá del deporte? Pues precisamente de lo que se hablaba, el sueño olímpico puede ejemplificar la meta más grande que puedes tener para los deportistas. Los Juegos Olímpicos es el escenario de mayor tamaño que existe y toda la mística, la magia que hay alrededor. Pero más allá del deporte, pues es alcanzar tu máximo potencial, el alcanzar esos objetivos que puedas ver en ti, que esa posibilidad de trascender. Y ahora lo veo, o sea, fue como siempre un objetivo ser corredor, llegar a los Juegos Olímpicos, pero era para mí. Ahora veo que ese esfuerzo que hice puede motivar a las generaciones y ahí entonces el sueño puede trascender y puede llegar a más personas. Y creo que es una tarea que como deportista no entiendes hasta que alguien más te lo empieza a decir que gracias a lo que tú hiciste pueden estarse motivando y cuesta trabajo creérselo, y no sé si hasta cierto punto es bueno o malo, pero que es importante que quienes ya estamos pasando a una nueva fase podamos abonar a nuevas generaciones dándoles esa motivación. Y también a las personas que encuentren en nuestros pasajes, en nuestros capítulos, que se puedan identificar, porque no nada más es con el atleta, sino es con esa parte del equipo que mencionas, la familia, los entrenadores, los médicos, el sistema deportivo del cual muchos nos quejamos, pero que todos estamos parte de él. Entonces, entender con qué te puedes identificar y entender qué hay del sueño olímpico en ti. Me Me gusta que hayan hecho este equipo porque está muy lindo narrado y lograste sacar, no hacer un libro frío, sino que se sienta la pasión, ¿no? De lo que es una persona, un deportista, una actividad de esta manera. Como escritor, ¿qué te atrapó de la historia de Juan Luis para decidir contarla? Bueno, me atraparon muchas cosas, te voy a ir diciendo algunas. Una, por ejemplo, su mamá. O sea, te voy a decir, yo empecé a platicar con Juan Luis, yo lo entrevistaba, como creo que algo que me ayudó mucho a escribir este castillo es que yo corro, obviamente al doble de tiempo que Juan Luis, pero yo me ponía las grabaciones de cuando lo entrevistaba y me iba a la pista y trataba de imaginarme y empezaba a pensar cómo lo narraba, pero hice unas tonterías primero. De hecho, una vez se la enseñé a Juan Luis, todavía me tenía, cuando dicen, todavía no me tenía maldita confianza, entonces decía, no, está muy bien, Jorge, pero yo le veía la cara como que todavía no lo convence. Cuando conozco a su mamá y la mamá me empieza a platicar, no, es que este niño perseguía guajolotes y los traía con una resortera y tenía una energía que yo decía, ¿qué hacemos con este muchacho? Yo decidí tirar todo lo que llevaba del libro para volver a empezar porque dije, es que hay que poner una cámara en el alma de Juan Luis, pero hay que poner una cámara también en todo lo que lo rodeó. Y él mismo lo dice, es una disciplina mía, es una genética mía que también me ayudó, pero indudablemente un gramo de suerte importante es quienes te rodean. E imagínate que una mamá que tiene un niño con déficit de atención y hiperactividad, aunque no esté diagnosticado, pero yo lo puedo, y estoy seguro, y que la mamá dice, ¿qué hacemos con este muchacho? Pues hay que ver dónde canaliza esa energía, y de ahí se vuelve como una cosa inspiradora para todos, ¿no? Para todos, incluso los que, fíjate cómo son las cosas de mágicas o de casuales, que yo sí estoy diagnosticado con déficit de atención, ¿no? Entonces digo, mira, pues no estamos solos y el tema es cómo yo lo he canalizado escribiendo y corriendo, a pesar de que a mí cuando me recetaron Ritalin por primera vez, el médico decía que yo no iba a acabar de leer nunca un libro. Si supiera que es, ahora es 14, ajá, pero en realidad es cómo enfocas. Y yo vi, también eso a mí me inspiró mucho. Yo vi cómo Juan Luis, todo ese
esa cantidad de energía la supo canalizar, pero fíjate que hay muchos estudios que la gente con déficit de atención, si no tiene alguien que los acompañe emocionalmente, se pierden. Entonces, por ejemplo, la mamá de Juan Luis en eso me inspiró mucho, ¿no? Me inspiró obviamente que su papá fuera también un corredor y que al papá de Juan Luis, el abuelo de Juan Luis, o sea, el papá de su papá, le decía, estás loco, ¿cómo que corres? Y se me figuró como una historia transgeneracional, ¿no? Que dices, oye, el papá dejó de estar loco para empezar a correr y luego el hijo va a los Juegos Olímpicos y cómo se va pasando la antorcha de generación a generación. Todo eso me inspiró. ¿Cómo cómo fue tu infancia? Y hasta llegar a, pues, a las olimpiadas, ¿no? Fue una infancia muy bonita, creo que diferente a lo que se está viviendo hoy en día. O sea, que he sufrido ya algunas décadas de todo eso. Sí noto esas diferencias, pero yo la gocé mucho, disfruté de los parques, disfruté de las áreas verdes, he disfrutado o lo hice a través de la amistad que fui creando en el deporte. O sea, fue integrarme a grupos de corredores, aprender de ellos, aprender de personas que también historias de vida que me inspiraron. Y, o sea, para poner en contexto, yo a los 17 años tenía a un entrenador, o empecé a trabajar con un entrenador polaco que vivió parte del Holocausto. Entonces, el tener esa parte histórica que poco a poco me fue dando lecciones de vida, aparte de lo que me enseñaba corriendo, pues creo que me fue muy formativo. Entonces, sí, sí gocé mucho, soy del área de Magdalena Contreras, muy cerca de aquí, y gocé de esa naturaleza y esa libertad que teníamos los niños pues, en los 90. Entonces, la verdad que lo veo con nostalgia, pero muy agradecido de haber tenido una base muy sólida, muy familiar y también creo que muy auténtica. Fíjate, hoy, pues, los niños hiperactivos y todos los calmas con una tablet. En el mejor de los casos, o si no con medicamentos, ¿Con una tableta o con una tablet? sí, sí. Con una tableta o con una tablet, ¿no? Y sí, pues, pero finalmente, las generaciones van cambiando, ¿no? ¿Cómo lograbas? Yo creo que puede haber otros hombres jóvenes que corran o igual que tú, pero, ¿qué pasa con la mente? Porque creo que también tiene que jugar un papel de tener una mente ganadora, no sé, de repente que digan: "Ay, mira, eso está bien grandote, ese, el polaco", y, Sí, 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 te entiendo perfecto. Y fue el hecho de haberme integrado al equipo donde yo empecé de manera formal a entrenar, el ganarme un lugar, el querer destacar entre esos 300 niños que ya estábamos reunidos ahí y que pasábamos un filtro tanto en la parte deportiva como en la parte psicológica para saber si tenías las aptitudes para poder hacer entrenamiento deportivo. Y primero era ganarse un lugar para estar ahí, luego destacar entre ellos y eso que iba fortaleciendo y te iba abriendo la brecha de decir hasta dónde quieres llegar. Evidentemente lo van a poder leer en las páginas de Sueño Olímpico, cómo los entrenadores tenían ese toque de ir despertando el interés, o sea, ya alcanzaste este punto, puedes ir al siguiente. Pero como anécdota, hay algo que no omitimos, pero que no entró en las páginas. Yo tengo una hermana que es 2 años menor que yo, ella también corría y ella empezó a destacar más que yo en las etapas juveniles y que a mí me daba hasta cierto punto coraje porque ella no disfrutaba tanto del atletismo como yo. Les decía, bueno, si a mí sí me gusta correr y a ella no le gusta tanto, y ella es la que está destacando y la que tiene primeros lugares en lo que yo quería obtener. Y me di cuenta que a veces las recompensas van retrasadas en proporción al esfuerzo que estás dando, pero que tarde o temprano van a llegar para cada quien. Entonces, creo que fue ese constante aprendizaje de saber que tiene un objetivo, pero que están haciendo, y llegará, siempre y cuando te mantengas en la línea de la constancia, de la disciplina y de la paciencia. y tú ibas a decir algo. Es que siento que una es cómo te lo va a decir el chef. Ah, sí, no la Y hay otro que el octavo, como tocinas, y el de cero, mira, le hago así asado, Pero creo yo que es difícil que tú mismo sepas cuál es tu fórmula. Yo quisiera solo agregarle ahí 3 cositas de que veo muy claras, ¿no? O sea, una es efectivamente lo que dice Juan Luis, la influencia de, por ejemplo, que haya habido un maestro que le dijo: "Oye,
Beledías todavía antes de Tadeusz, que le decía, oye, tienes que ver cómo están corriendo los marroquíes, cómo están corriendo los españoles, y sacarlo del mundo de lo regional de la maratón o Tanzania, y de las diferentes lugares donde él corrió. Esa es una. La otra que yo descubrí en Juan Luis es que tiene mucha riqueza en su diálogo interior. Y dice Sigman que el tema en neurociencia, él dice la resignificación y la conversación contigo mismo. Entonces tú ves como en una carrera de 13 minutos todo lo que se inventa. O sea, yo era entrevistarlo, llevamos a ver la carrera, quiero que me expliques qué estaba pasando aquí. Y en unas veía, oye, desde que empieza primero contando las vueltas y luego contando cuántas faltan, y o sea, desde ese tema es importante, hasta el tema de cómo habla con él mismo acerca de la adversidad. Eso creo que lo van a ir descubriendo, y creo que además mucha gente no nos damos cuenta de cómo con la conversación que tenemos con nosotros nos saboteamos, o todo lo contrario. Y en eso, yo pienso que Juan Luis sí lo sabe, pero no lo sabe completamente porque lo hace inconscientemente. Es natural. ¿Hubo en algún momento que pensaras rendirte? Sí, 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 hay momentos de duda y creo que quedan bien aquí explicados, pero es la duda natural de cualquier persona. O sea, somos personas que tenemos esa debilidad muchas veces de no poder creer tu capacidad de cómo actuar. E incluso creo que lo que se hizo en los Juegos Olímpicos puede entenderse de dos maneras, como un éxito o como un miedo también a trascender, porque estás parado con los mejores atletas a nivel mundial. ¿Miedo al éxito? Miedo al éxito. Y eso es algo que muchas veces tienes que afrontar y saber, y es un temor que no viene del exterior, sino viene ya de una forma cultural. Entonces, es tratar de luchar contra todo eso y también de romper una tradición de decir, pues ya merito, Ya que hacía casi. México casi. sí, exactamente, y entender que tienes el mismo derecho que cualquier otro de hacer las cosas y salir e intentar. Yo les invito, en verdad, porque no les quiero arruinar el spoiler, porque viene como saltar las trancas y como los 13 minutos, eran 13, ¿no? ¿No? Entre esos 13 minutos y todo, que busquen de Grijalvo, de Sueño Olímpico, está cualquiera de las librerías, también está en Amazon y en todo eso. Pero quiero preguntarle, así que aquí me narre, más allá de lo que vi y que pude sentir en estas hojas. eh, ¿Cuál es la sensación? Te voy a preguntar por partes, de decir que estás calificado para los olímpicos. Es una gran alegría, consigues de pasar o transitar desde la angustia de decir, seré de los pocos que, o sea, es el 1% de la población mundial que alcance el estar en unos Juegos Olímpicos. Obviamente no toda la población hace deporte, entonces se van transformando, son números, pero es muy importante entender que, pues, que van los mejores atletas. Entonces, primero trabajas para alcanzar eso y cuando lo consigues es una gran alegría, pero de inmediato es una responsabilidad y una presión, porque ya no representas únicamente lo que tú querías, sino ahora representas a una nación, vas a correr con un uniforme y hay que defenderlo a toda costa. Entonces, es sentirte orgulloso de tus raíces e ir y competir contra potencias mundiales que están acostumbradas a que van subiendo de medallero y de repente tú eres ahí el invitado o desconocido. Entonces, es ganancia ese lugar entre esos pequeños elegidos, pero creo que puede cambiarte tu vida en muchos aspectos. O sea, aquí no estamos hablando solamente de la situación de haber cambiado una carrera académica por una carrera deportiva, sino es el hecho de una lección de vida trascendental y una apuesta que si fallaba, muchos te iban a decir, te lo dijimos, y nadie se va a hacer responsable más que uno. Y entonces hay muchos sentimientos encontrados y que tienes que madurarlos en pocas semanas porque la fecha se cumple y así como llega, se acaba y por eso se llaman ciclos olímpicos. Es volver con un nuevo ciclo. Cuando estás en la línea de salida, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Eh, ¿Piensas en algo? En muchas cosas. O sea, estás frente a 55,000 o más espectadores de un estadio. Ellos asistieron para ver ese espectáculo. Eres parte de un
una industria que es el olimpismo y solamente tienes 13 minutos para sacar el trabajo de 12 o 14 años. Entonces, es un examen del cual no puedes fallar y hasta el día de hoy sigues pensando qué pude haber hecho ese. Entonces, por supuesto que la mente te acompaña, las ideas, los recuerdos, los anhelos, y tienes que conectar con lo físico, güey, en ese momento. Pues de cuando eras niño y estabas a lo mejor en una pista de tierra y ahora estás en la mejor pista del mundo, así de cosas, sí. ¿Qué es lo que te conmueve de eso? Pues son instantes tan fugaces que tienes que capsularlos y guardarlos, atesorarlos, y que cuando te toca compartirlos, pues yo de repente empezaba a hablarlo con Jorge y decía, "Pues, no sé cómo puede ser importante o interesante para alguien leer esto, ¿no? O sea, cómo pueden a lo mejor situarse en la pista de tartar del Estadio Nacional de Beijing. O sea, pues yo Beijing lo había visto por los libros de historia o por algunos videos, ¿no? De la muralla china o algo así, pero pues el hecho de ir y que sea uno de los días más importantes de tu vida, jora mucha trascendencia y relevancia. Cuando ya vas corriendo, ¿ya se van las imágenes? ¿O qué pasa ahí emocionalmente cuando ya está la carrera? No, sí recuerdas muchos recuerdos a los entrenadores, recuerdas a tus padres, a tus compañeros. Sabes que hay alguien en el estadio que te está observando, que está esperando a que termine la carrera. Sabes que hay favoritos. ¿Quién te esperaba? Había gente de la CONADE, el cuerpo técnico, médicos principalmente, y algunos entrenadores, pero eran gente que realmente se pone en la. ¿Y la piel. familia? No, en esa ocasión no me pudieron acompañar porque pues fueron mis primeros Juegos Olímpicos y obviamente no había recurso para poder que viajaran. Ahora ya es diferente, o sea, creo que incluso ahora los participantes, algunas que los llevan o tienen por ahí un apoyo. Para Londres fue diferente, pero en esa primera fue el estar en comunicación, se puede escuchar ahí, y con el cambio de horarios, o sea, muchas cosas que tienes que rápidamente acoplarte y transmitirles cómo estás. O sea, no le puedes decir a tu mamá, tengo muchos nervios o tengo miedo de entrar a la pista. Tienes que ser fuerte y transmitirle, pues estoy bien y vamos a ver qué va a pasar. ¿Tu mamá qué papel juega? Nah, y creo que a todos los mexicanos la figura paterna es un pilar inconfundible en la sociedad. Mi madre fue y ha sido siempre esa promotora del cuidado y sobre todo de la unión y fortaleza. O sea, y eso creo que lo engloba todo. Si bien el deporte llega a mí por mi padre, creo que por mi madre heredé una fuerza física y tolerancia al dolor que me ha llevado a correr. ¿Qué dejaste a un lado? Vida social, amistades, una infancia que dejó los juegos, que dejó esa parte de crecer con la familia, con los primos, con los amigos, para poderle dar paso al atletismo y sí sería algo que a lo mejor me brinqué, pero no me arrepiento. Pero sí, sí se tuvo que hacer ciertos sacrificios. Jorge hablaba de una carrera, ¿no? Donde iban delante de ti otros personajes. Cuéntame, o sea, bueno, de otros países, ¿no? ¿Qué fue ahí lo que pasó para hacer ese cierre? En la parte de la clasificación, o sea, hay que entender, o sea, son 5,000 metros, pero se hacen 3 kits clasificatorios para poder avanzar a los 15 o 16 que forman la final olímpica. Desde el 68 no había un representante mexicano en una final, entonces habían transcurrido ya décadas para el 2008. Y pues a lo mejor la propia ignorancia que yo llevaba en ese momento como atleta se me hacía fácil pensar que iba a avanzar a la final y poco a poco fui descubriendo la complejidad que tienen los Juegos Olímpicos, el escenario, la presión, los superlativos, el ambiente en la vía olímpica. el- Ah, sí, ahí hablabas algo de la comida y cuando i o sea, o sea, tener, solo tienes que leerlos, tienes que pues, no los voy a pues, spoilear. hay mucho, o sea, todo lo que veías en la televisión ahora lo estás viviendo en carne propia, pero
el hecho de esas carreras, ¿qué podía pensar? Pues imagínate ser de los pocos no africanos en un hit donde la infancia de los africanos se podía ver con una aura de heroísmo y también demostrar que no necesitas nacer en África para poder salir a competir de tú por tú. Pues, hay que invitar a la gente, y bueno, pues, luego te traemos, Jorge, para tus otros libros y todo, también para que nos acompañes y nos platiques cómo sacarle todo esto que vimos aquí a este atleta. Y yo te quiero dar las gracias, porque la verdad sí nos importa lo que pasa ahí, porque tú te puedes trasladar hacia lo que estás viviendo, ¿no? Y es un ejemplo de lo que viven. Y además, por favor, no politicen el deporte, denles apoyo, hagan y seamos, pues, muchísimo mejores. Gracias por haber estado con nosotros tras 14